Muy bien, ¿y ustedes cómo van? Muy bien, profe, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta cuarta tutoría ya. Ya casi vamos por la mitad de esta tutoría de informática. La idea es entonces que miremos unos elementos para ver cómo vamos avanzando con respecto a la parte de Word e ir cerrando. ¿Cómo les fue con la tabla del taller que había que subir? Pues, profe, Bien, por profe. parte mía, pues Dame creo que favor, bien, que yo sí me enredé. Profe, bien. creo que bien, pero pues como eran dos, como le comenté, profe, solamente dejaba subir una sola. Sí, claro, José. Es que después de que usted me escribió fue que me acordé. Recuerden que el taller práctico de Word, que fue el primero o es el primero que tenemos aquí en la plataforma, el taller práctico de Microsoft Word, que están desarrollando o que desarrollaron con WinMath banda ancha. Ese taller tiene entonces tiene varios componentes que ya habíamos explicado casi todos. Entonces, básicamente tenía hipervínculos, una tabla y tiene todo el componente entonces de lo que era la parte del trabajo ya normal con Word. Ese taller es el que recuerden que vamos a revisar la siguiente clase para el primer 25% y con el cual pues vamos a realizar unas preguntas. La idea y la forma en la cual lo vamos a evaluar básicamente va a ser de que cada uno pues va a exponer su trabajo, va a abrir el archivo práctico de Word y sobre ese archivo pues haremos unas 3 preguntas de cómo hizo alguna de esas actividades y pues con base a eso realizaremos la primera nota de esa primera evaluación. Y estaba el otro taller, que este taller que estaba en la semana del 17 al 23 de octubre, que era una tabla que le habíamos explicado y muy juiciosos veo que casi, me atrevería a decir que todos la subieron y que casi todos trabajaron dentro de ella y que la realizaron. Entonces, en la parte de lo que realizamos y de lo que revisamos en la semana anterior, en el desarrollo del taller práctico, pues estuvimos viendo todo lo que era el componente de sangría y tabuladores y el interlineado dentro del documento. Estuvimos viendo la fuente, el estilo de fuente, cuáles eran los efectos que yo podía tener dentro del texto y dentro de esos efectos habíamos visto pues que yo podía ocultar parte del texto, que para poder volverlo a mirar tenía que activar una herramienta que se llamaba mostrar todo para poder visualizar el documento o si de pronto habían hecho alguna otra modificación dentro de eso. En la parte de lo que tenía que ver con un componente de superíndice y subíndice, digamos que cuando yo necesito tener metros cúbicos o necesito tener logaritmo en base 10, entonces yo puedo utilizar este 3 como un superíndice. Es decir, si están viendo mi pantalla allí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, si yo necesito colocar este como metros cúbicos, pues lo único que hago es coger este número 3 y venirme aquí a fuente, activar esta herramienta y venir a decirle que es un superíndice. Y le doy a aceptar. Digamos que ahí ya queda básicamente este texto como metro cúbico, que es a veces como necesito colocarlo. Y si es logaritmo en base 10, pues básicamente lo que hago es seleccionar el número 10, vengo nuevamente aquí y le digo que ese es como un subíndice para que quede básicamente en la parte inferior como debe quedar representada. Entonces, para eso me sirve, digamos, este componente de superíndice y subíndice en toda la parte de lo que trata con Word en lo que tiene que ver con los efectos.
Vimos entonces también tablas, operaciones matemáticas, vimos saltos de sección en página siguiente, vimos la configuración del documento en márgenes. Márgenes también vimos la vista, diferentes vistas que tiene Word, y dentro de eso pues básicamente vimos todo el componente de lo que era la parte de la vista de esquema para poder crear la tabla de contenido. Vimos los saltos de página, vimos la numeración de página, cómo a partir de las secciones yo puedo empezar a ir cambiando también entonces los diferentes componentes de las numeraciones. Entonces yo puedo colocar unas numeraciones que sean en arábigos, otras en romanos, etcétera, y esa numeración básicamente se basa en lo que tiene que ver con las secciones. Vimos hipervínculo y vimos el componente de marcadores. También alcanzamos a mirar algo que era lo de la nota al pie de página, que me permitía colocar una nota explicativa de mi documento. Yo creo que, bueno, y alcanzamos a ver toda la parte de operaciones matemáticas dentro de los elementos de las tablas. No sé si de pronto se nos queda algo por fuera o si al respecto de eso hay alguna duda. Profe, yo tengo una duda sobre lo de las operaciones dentro de una tabla. Señor. Al momento de uno hacer la fórmula, cuando ya no sé los valores están arriba, pues ahí me arroja el resultado. Sí. Yo varío alguno de los valores de arriba, tengo que volver a meter la fórmula, no automáticamente se cambia. Bien. Resulta que en este caso, por ejemplo, de esta tabla, si yo cambio, por ejemplo, este valor, digamos que son 50.000 y yo le coloco 80.000, para poder que este valor aquí me cambie, yo tendría que entrar a la fórmula, editarla y darle a aceptar para que este valor me cambie. Pero ahora vamos a ver que cuando yo cree un formulario con mi tabla, estos valores cambian si cada uno de estos cambia. Es decir, que se me va a convertir de una forma mucho más automática y me va a permitir que yo no pueda modificar, digamos, estos componentes, pero que sí pueda modificar solamente este, o que pueda seleccionar de aquí una lista de ciudades en las cuales yo tenga básicamente allí. Es decir, que cuando yo creo mi tabla, como lo vimos en la clase anterior, para poder que mi fórmula se actualice, yo tendría que entrar nuevamente dentro de ella, venir a fórmula y decirle, coja estos valores y darle a aceptar para que estos valores básicamente se me actualicen. Pero ahora que veamos formularios, vamos a ver de que yo puedo tener entonces la opción de que cada que estos campos me cambien, estas fórmulas también se actualicen. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Bueno, entonces, este fue uno de los talleres que descargué. Entonces, cada uno de estos elementos que yo tengo creados dentro de mi tabla obedecen, pues básicamente a elementos que yo básicamente digité. Entonces, cuando yo digito esos elementos que hay allí, básicamente estamos mirando un componente como una tabla que me permite digitar información. Pero resulta que en Word se maneja un componente que se llaman formularios heredados. ¿Qué son formularios heredados? Formularios heredados básicamente es que a partir de una tabla, puede ser en una tabla o en parte del documento, se creen campos, aunque ya aquí están creados. Digamos que cada uno de estos elementos que yo he seleccionado aquí y que he registrado es un campo. Pero resulta que cuando yo tengo formularios heredados, esos campos tienen unos atributos. Esos atributos yo se los doy a cada campo. Y esos atributos lo que me permiten básicamente es que yo le defina si es una fecha, si es un texto, si es un número, etcétera, para poder, digamos, tratar de perfeccionar
más con respecto a ese campo que se acaba de crear. Cuando hablo de perfeccionar, es que básicamente yo le dé los atributos de ese campo al cual corresponde y que efectivamente sea ese. Adicional, también en formularios heredados me permite que los campos que son calculados, pues básicamente esa fórmula se actualice y que solamente ese formulario se pueda utilizar para registrar la información. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Resulta que Word tiene unas herramientas que básicamente en muchas ocasiones vienen inactivas. Si usted ve, en esta versión que yo tengo, hay una versión que se llama desarrollador. Esta pestañita que se llama desarrollador es una pestaña que viene desactivada en la mayoría de los Word porque estos componentes casi no los utilizo. ¿Dónde y cómo la activo? En la versión, este es Word 2016, en versión 2016 lo hago de la siguiente forma. Yo vengo a Archivo, vengo a Opciones y en la versión 2010 es muy similar también. Cuando yo vengo a Opciones de Archivo, hay un componente que se llama Personalizar cinta de opciones. ¿Qué es personalizar la cinta de opciones? Todo este componente que hay aquí son las diferentes pestañas de opciones que tiene Word. Si usted ve, aquí está, por ejemplo, abrir, está aceptar revisión, agrandar la fuente, que son todos estos elementos que básicamente tenemos por acá. Entonces, lo que me permite básicamente Word es que yo pueda personalizar estos. Entonces, cuando yo ya estoy de esta forma, mire que al lado derecho me dice cuáles son los elementos que básicamente se encuentran activos. Entonces está inicio, portapapeles, fuente, párrafo, estilo, edición, y dentro de ellos hay cada una de las herramientas que por defecto se encuentran activas. Resulta que en estas opciones que hay aquí, mire que aquí está activo desarrollador. Cuando yo lo desactivo de aquí, yo le digo desactíveme desarrollador y le doy aceptar. Básicamente, de la pestaña que tenía activa, que se llamaba desarrollador, desapareció. O sea, la inactivé básicamente. Si usted ve, aquí en archivo, en opciones, en personalizar cinta de opciones, yo también pudiera desactivar vista. ¿Sí? Mire que vista está aquí. Si yo la desactivo y le doy a aceptar, pues básicamente lo que hace es que se me van desapareciendo aquí o se me van ocultando. Por defecto, Word, cuando se instala, siempre deja las pestañitas que se utilizan más. Para volver a activarlas, ¿qué tengo que hacer? Yo vengo a opciones, vengo a personalizar cinta de opciones, vuelvo y activo vista y vuelvo y activo desarrollador. En la versión 2010, esta pestaña no se llama desarrollador, se llama programador. En versión 2016 hacia adelante ya se llamó desarrollador, es decir, que usted la va a encontrar como programador en versiones anteriores a la 2016. Si le doy a aceptar, mire que vuelve nuevamente vista y vuelve nuevamente desarrollador. Entonces recuerden, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y mire que estos elementos básicamente vienen por conjuntos, es decir, mire que vista tiene en vistas, lectura, diseño, pero no me permite inactivar ninguna de ellas porque es un conjunto de herramientas agrupadas. En mostrar tampoco, en programador, mire que tiene entonces varios componentes, pero no me deja, o desactivo toda la pestaña, pero no me deja desactivar un solo componente de los que yo tengo aquí. Adicional a eso, están todos estos elementos que yo también podría de uno de estos pasarlo entonces a comandos más utilizados. Esos comandos más utilizados básicamente se ubican casi en la parte superior. Entonces, si yo tengo una de estas opciones que básicamente, digamos, utilizo mucho, pues yo lo único que hago es seleccionarla,
y le digo que me la agregue para poder que me la coloque allí. Pero efectivamente cada una de las herramientas que hay aquí y de las opciones, pues lo que tienen básicamente es todas las características que ya tiene Word para este componente. Entonces tengo vista y tengo ya desarrollador. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, Profe, ¿y cómo, pues en el caso mío, cómo hago en el caso mío que no sé qué tengo yo acá en Word, si es 10, 16, 12, bueno, yo qué sé, 9, ¿cómo hago para averiguarlo? listo. Resulta que cuando usted ingresa en inicio y usted viene a panel de control, panel de control tiene un componente que se llama programas y características. En programas y características, usted va a encontrar todos los programas que usted tiene instalado en su computador. Entonces, están ordenados por lo que usted requiera. Bien, aquí está ordenado por nombre desde la A, ¿sí? Entonces, usted ve que él empieza a ir recorriendo y me empieza a ir mostrando todos los elementos que básicamente yo tengo aquí. Entonces, usted aquí puede encontrar cuál es la versión que usted tiene de Microsoft y la va a encontrar aquí. Espero que esto termine de cargar. Entonces, cuando vengo aquí, me dice que yo tengo Microsoft Office Professional Plus 2016. Y en muchas ocasiones yo solamente tengo, puede ser el Office Professional, pero sin el Plus. O puede ser que tengo un Office estándar. ¿En qué diferencia una versión de la otra? Resulta que cuando usted ve que tiene instalado el Plus, esta es la versión completa de Office que viene con Access, un administrador de bases de datos. La mayoría de los Office que se tienen instalados tienen Word, Excel, PowerPoint, tienen OneNote, tienen el componente de Exchange, pero vienen sin el Access. Y ¿dónde más veo qué herramientas tiene instalado? Entonces, aquí ya vi qué Office tengo, que es 2016. Si yo vengo aquí y le digo, muéstrame todos los programas, y vengo y busco aquí entonces mi Microsoft, entonces vengo y miro aquí dónde está. Office. Bueno, cuando se instala, él crea una carpeta de estas con cada uno de los componentes que básicamente tiene instalados. Espérense, yo la busco. Y adicional, las herramientas o los componentes que vienen instalados vienen en versiones en la que ya habíamos visto que era Office 2016. Entonces, mire que tengo PowerPoint 2016, tengo Outlook 2016, tengo OneNote 2016, tengo Access 2016, tengo Excel 2016 y tengo entonces el componente de Word 2016, Outlook y Word 2016. Entonces, mire que tengo Word, tengo Publisher 2016 que viene también con esta herramienta, PowerPoint, tengo el Outlook, el OneNote, tengo el Excel y tengo el Access. Son alrededor de 7 herramientas básicamente, cuando la versión que tengo instalada dentro de mi computador es la versión de Office Professional Plus. Hay que tener presente algo. Cuando usted compra un portátil, ese portátil viene con básicamente, digamos que con una herramienta demostrativa de Office. Esa herramienta demostrativa viene por un tiempo, es decir, que se va inactivando y él empieza
a irle apareciendo unos mensajes donde dice que el Office está por vencerse y él empieza a ir limitando algunas herramientas. Cuando se bloquea del todo, él ya no le permite abrir los documentos. Por eso hay especial cuidado con eso cuando de pronto tengamos alguna herramienta de esas. Esta versión que estábamos viendo aquí de Office Professional Plus es una licencia que básicamente yo compro para instalar en el equipo. A hoy, Microsoft tiene una componente de licencias que básicamente usted compra un arrendamiento. Es decir, hay algo que se llama Office 365. Y ese Office 365 lo que hace es que usted accede a través de la nube. Es decir, yo puedo acceder aquí entonces a mi Office. Yo le digo, arránqueme el Office de Internet. Él lo que me dice es, bueno, va a iniciar una sesión. Sí, tengo un producto que he adquirido. Entonces, en este equipo yo tengo la licencia empresarial de Office y ese ya viene con unas herramientas mucho más completas con respecto a las otras. Esperemos que cargue allí un momentico. Profe, cuando yo entré a estudiar, pues cuando entramos a nosotros nos hicieron pues una presentación. En esa presentación que nos hicieron, cuando nos presentaron pues todo lo que era la universidad, a nosotros nos dijeron que a nosotros, pues no sé, me imagino que para muchos también, pero para nosotros que estamos entrando nuevos, primíparos, a nosotros nos estaban dando la licencia de Office 365 hasta 5 dispositivos y eso duraba hasta que termináramos de estudiar. Pues yo he tratado, pero la verdad no he sido capaz. He hablado con este joven del sistema, pero él me dice que no tiene, que no sabe nada de eso, que debe ser por Medellín. Y hasta Sí. ahí llegó. Y hasta ahí llegué, porque ñao. Inclusive, pues este portátil que compré ya lleva 2 meses, 3 meses. Inclusive ya creo que el antivirus ya ñao. Oiga, doñau, ¿usted qué convirtió en gato o qué? Disculpa, y profe, la forma de hablar. José, pues vea, no, el otro. Ya le respondo eso, espéreme un momento. Doñao, entonces, es conveniente, no sé si a los demás les habrían dicho también lo mismo. Lo que yo sí sé es que muy posiblemente, pues sí haya sido así, ¿cierto? La universidad, digamos, adquiere unas licencias y muy posiblemente para la parte de lo que tiene que ver con los correos institucionales se maneje de esa forma. Sería de pronto conveniente decirle a la representante del grupo que nos indague bien este componente a ver qué es y qué es lo que estaría de pronto ofreciendo la universidad. Entonces, esta a la cual voy a ingresar aquí es una licencia que básicamente entonces, cuando yo ingreso a esta herramienta de Office 365, él empieza a mostrarme una cantidad de elementos que básicamente yo tengo aquí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo Word, Excel, PowerPoint, tengo el Outlook, tengo OneDrive, tengo Note, tengo SharePoint, tengo Teams, tengo Yammer, tengo Dynamics 365, tengo Stream y
aquí me muestra todas las aplicaciones que básicamente trae este componente. Entonces, mire que este va a traer un poco más de herramientas. Trae Excel, Dynamics, Form, Kaizala, Mi Analytics, OnDrive, Nodoloop, People Planner, Power Apps, Power Automate, Power BI, PowerPoint, Project, SharePoint, Stream, Sway, Teams, To-Do, una cantidad de cosas que efectivamente uno lo de que aquí alcanza en muchas ocasiones a tratar de utilizar, pues digamos que son alrededor de, creería uno, menos del 50% de las herramientas. Entonces, este es Office 365, que básicamente es el que yo tengo en Internet. Y el que estábamos mirando aquí es el Office que yo tengo instalado dentro de mi computador. Hay unas versiones de Office para estudiante que lo que usted hace es, digamos, pagar un arrendamiento y una licencia por un año. Entonces, usted cuando adquiere eso y esa licencia, en algunas ocasiones, creo que vienen unas como de 100.000 pesos o algo así, y tiene unas características y es que usted las puede instalar. Lo que nos estaba diciendo don Miau ahora, José, que yo la puedo instalar en un computador o en 2 computadores más un celular. Es decir, yo las puedo compartir. ¿Cuál es la ventaja de estas licencias Office 365? Pues que básicamente todo va a quedar en la nube. Es decir, que usted va a quedar básicamente con un respaldo. ¿Cuál es, digamos, el otro componente que básicamente yo tengo dentro de mi Office que si lo tengo instalado en mi computador? Pues que yo sobre este componente tendría que tener una copia de seguridad para poder que en algún momento cuando mi equipo falle, pues básicamente lo pueda recuperar. Mientras que cuando trabajo con una licencia 365 en la nube, pues básicamente si mi computador se daña y yo tengo todos mis archivos allí, pues básicamente yo podría entonces tener ese respaldo en Internet. ¿Claro todo esto? Profe, ese respaldo es siempre cuando lo abra con una misma cuenta. Sí, claro. Entonces, por lo general estas licencias tienen todo el componente de OneDrive, ¿sí? Entonces, la cuenta que le crean a un empresarial, digamos en este caso, pues a usted le dan una cantidad de espacio para que usted pueda tener allí la copia de los archivos más indispensables. Lo que pasa es que recuerden que cuando yo tengo en mi computador un disco duro supremamente grande, digamos que en este caso de mi disco es de 1 tera, ese disco de 1 tera ya está casi, tengo casi ocupado el 100%. Entonces, digamos que esta cantidad de información de 910 gigas, yo no la voy a poder respaldar aquí en Internet porque no me van a dar toda esta cantidad de espacio, a no ser de que de pronto pues la empresa maneje unos espacios suficientes para poder tener esa copia allí. Entonces, mientras que usted tenga la copia en OneDrive, pues básicamente usted va a estar respaldado. Lógico, si usted tiene Office 365 y no lo respaldó, pues ñanga, o sea, se le quedó en el equipo. Y ahí sí, como dijo José, ñau, ahí sí lo mordió la vaca porque pues perdió todo lo que tenía. No sé si haya entonces alguna pregunta adicional de este. Listo. Entonces volvemos a esta parte de la tabla. Cuando yo ya activo entonces desarrollador, yo tengo una serie de herramientas que tengo aquí. Específicamente, este componente de controles es el que vamos a utilizar. Dentro de estos controles están estas primeras herramientas que me sirven como, digamos, controles de ActiveX, pero aquí hay una caja de herramientas que se llaman herramientas heredadas. ¿Qué es herramientas heredadas? Hay un componente de controles de ActiveX que también sirven para crear campos, pero las que vamos a utilizar es esta que se llama formularios heredados. ¿Qué tiene formularios heredados? Tiene esta primera que se llama un campo de tipo texto, tiene este otro que es una casilla de control, tiene esta siguiente que es un cuadro de lista combinado, tiene este que es insertar un marco horizontal, tiene esta que es mostrar un sombreado en un campo y tiene este que básicamente es restablecer campos del formulario. ¿Cómo lo voy a utilizar? Entonces yo voy a venirme aquí a nombre, voy a eliminar este nombre y aquí voy a crear un campo.
estoy en desarrollador, vengo aquí y le voy a decir que voy a utilizar un campo de texto. Cuando le digo que me cree un campo de tipo texto, me le crea este componente sombreado. Si yo me posiciono sobre él y le doy clic derecho y vengo a propiedades de ese campo, él me está diciendo, ah, sí, es un campo de texto normal. ¿Tiene un texto predeterminado? No. ¿Un largo máximo? No. Pero sí voy a utilizar un formato del texto. ¿Cuál formato del texto? Le voy a decir que básicamente me coloque entonces mayúscula inicial. Y le dejo el resto del componente como está y le doy a aceptar. Vengo aquí en el cargo, elimino este cargo y vengo y le digo nuevamente que voy a crear un campo que es de texto. Vengo y le doy clic aquí, le digo que es propiedades, vengo y le digo que el formato para ese texto es mayúscula inicial y le doy a aceptar. En la orden de viaje, también le voy a decir que en el objetivo le voy a insertar un campo de tipo texto, le voy a decir en propiedades que el formato lo voy a dejar con mayúscula inicial y le doy a aceptar. Aquí en el país lo voy a eliminar, pero voy a insertar una herramienta diferente que va a ser esta que hay aquí, que se llama cuadro combinado. Cuando vengo aquí a propiedades y mire que estas propiedades del cuadro combinado es diferente. Entonces supóngase que yo viajo entonces a Ecuador, dentro de los países, le doy a agregar, digamos que yo viajo a Brasil, le doy a agregar, que yo viajo a Panamá, le doy a agregar, digamos que viajo a Estados Unidos, le doy a agregar, digamos que viajo a Venezuela, le doy a agregar, y digamos que viajo también a Argentina y le doy a agregar. Le voy a dar a aceptar. Por defecto, él aquí me deja el primer nombre del primer país que yo escribí, no hay ningún problema, lo dejo allí. Y digamos que en las ciudades, entonces yo le voy a decir que voy a crear también un cuadro de lista desplegable. Vengo y le doy clic derecho, vengo a propiedades y le digo que yo viajo entonces a Quito, le doy a agregar, digamos que viajo a Cali, digamos que viajo a Bogotá, digamos que viajo a Barranquilla, digamos que viajo a Nueva York, digamos que viajo a Sao Paulo, digamos que viajo a Medellín, le voy a agregar y lo dejo aquí. Listo. Duración. Vengo aquí y le voy a decir, quíteme este y venga y colóqueme un cuadro de texto. Vengo y le doy clic derecho, vengo a propiedades y le voy a decir que es un campo numérico, ¿sí? Y le voy a decir, aquí me dice, ¿cuánto es el largo máximo permitido? Le digo que limitado y le doy a aceptar. En este campo de salida, la fecha de salida, le voy a decir que este campo básicamente es un campo de tipo texto. Vengo aquí, le doy clic derecho, propiedades, y le voy a decir que es una fecha. No fecha actual, porque recuerde que la fecha actual me coloca la fecha que tiene mi computador. Le voy a decir que es un campo de tipo fecha y le voy a decir que el formato que voy a utilizar es día a día, mes, mes, año, 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 año. Hora de salida, le voy a decir que es un campo de tipo texto, clic derecho, propiedades, y le voy a decir que es un texto normal. ¿Por qué no le digo hora actual? Porque me coloca la hora del sistema, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar de texto normal para que la persona pueda digitar 6 AM. La fecha de llegada, también le voy a decir entonces que es un campo y que es un campo de tipo fecha y que el formato que voy a utilizar es día a día, mes, mes, año, año. Y este también lo voy a dejar. Aquí puedo utilizar una característica y es, yo puedo seleccionar este, control C y venir y pegarlo aquí porque tienen las mismas características. Ahora sí,
Como estos campos son de tipo numérico, yo le voy a empezar a decir entonces a Word lo siguiente. Voy a eliminar este y le voy a decir, vea Word, este campo que hay aquí es un campo que básicamente es un campo numérico, pero lo voy a formatear. Le voy a decir, va, colóqueme este número, coma, número 0, para que me coloque entonces con todos los decimales, o puedo colocar este para que me coloque el símbolo pesos. Entonces le voy a decir, vea, colóqueme este, pero le quito estos dos decimales que hay aquí para que no me represente los decimales. E igual aquí al final, también vengo y los elimino, hasta la coma, ¿sí? Y aquí hay una particularidad y es cuál. Yo le voy a decir, vea, cada que salga de este campo, mira que aquí me está diciendo qué especificaciones necesita. Yo le voy a decir, cada que salga de ese campo, es decir, cada que registren algo allí y salgan de ese campo, calcule las fórmulas que hay por aquí. ¿Cuáles? No me interesa, que sean todas las que hay por aquí y le doy a aceptar. Este otro componente de la alimentación, también entonces le voy a decir que básicamente va a ser un campo que va a estar representado por un número. Le voy a decir que el formato va a ser este. Puedo eliminar estos dos nuevamente y aquí también puedo hacer esto y le digo también calcular al salir y le doy a aceptar. Voy a eliminar estos que hay de aquí hacia abajo para específicamente, como ya creé los campos que hay en la parte superior, entonces lo único que voy a hacer es selecciono este, lo copio y lo voy pegando aquí, lo voy pegando aquí, lo pego aquí y lo pego aquí. Esta fórmula, como ya ha sido creada, no tengo necesidad de modificarla, pero este valor del anticipo, como si es un valor que yo registro, pues básicamente sí lo debo de tener aquí. Vengo y verifico aquí en cada uno de estos campos que copié y pegué en propiedades que si esté activo, calcular al salir. Vengo y valido aquí, que básicamente entonces esté activo, calcular al salir. Vengo aquí, propiedades, calcular al salir. Vengo aquí, clic derecho, propiedades, verifico que calcular al salir esté. Este aquí, clic derecho, propiedades y calcular al salir. Este, como es una fórmula, pues básicamente lo que hay aquí no lo modifico. Hasta allí, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Este componente que ya he creado. Bueno, aquí también puedo crear los campos. Una vez yo ya tenga estos campos creados, lo que voy a hacer es lo siguiente. En esta opción de desarrollador hay una opción que se llama restringir edición, ¿sí? En versiones 2010 creo que se llama proteger y dentro de proteger están algunos elementos. ¿Qué es restringir edición? Restringir edición es que yo no pueda venir a modificar estos elementos que hay aquí. Entonces yo voy a darle clic aquí en restringir edición y automáticamente se me activa al lado derecho este componente de restringir edición y yo le voy a decir a Word, vea, yo necesito que permita, ¿qué restricción voy a hacer en la edición? Le voy a permitir solamente rellenando formularios y le doy sí, aplique la protección. Si yo quiero, le coloco una contraseña. Si no, lo dejo sin contraseña y le doy a aceptar. Especial cuidado con esa contraseña. Si a usted se le olvida la contraseña, pues no puede volver a recuperar ese documento y le toca empezar a crearlo de nuevo. Por eso es mejor dejarlo sin contraseña. ¿Qué es lo que me va a permitir? Entonces que yo pueda venir aquí a crear mis campos. Mire que no me deja posicionarme aquí, ¿sí? No me deja venir aquí a este elemento que yo tengo porque yo restringí la edición. Solamente puedo digitar dónde están los campos. Entonces yo le voy a decir que básicamente aquí va a estar Carlos Arteaga. Cuando yo le dé tabulador, mire que como yo le dije que era mayúscula inicial, básicamente él me colocó la primera C mayúscula. Cargo, entonces digamos que es contador. Vengo aquí, el objetivo del viaje. Análisis de variables de facturación electrónica.
Listo. ¿En qué país? Te le voy a decir que yo voy a viajar, y aquí se nos olvidó Colombia, voy a viajar a Ecuador, en Quito. ¿Cuántos días? Voy a estar 6 días allí. ¿Cuál es la fecha de salida? Entonces voy a salir el 1 de noviembre del 2020, hora de salida. Entonces voy a salir a las 6 a.m. Fecha de llegada. Entonces digamos que voy a llegar el 08/11 del 2020 y voy a llegar a las 10 p.m. Y aquí viene entonces, mire que por aquí, mire lo particular que tiene este componente. Si usted ve, como esta fórmula que hay creada aquí está sumando de aquí hacia arriba, él está incluyendo este 17. Quiere decir que esta fórmula tiene un error y hay que corregirlo. Yo no puedo sumar hasta el 17 porque si no, aquí tengo un error. Entonces voy a empezar a digitar. Es la alimentación. Digamos que me voy a gastar, no sé, 456.000 pesos. 456. Listo. Tabulador. Automáticamente, él empieza ya a irme sumando, ¿sí? Entonces, vengo aquí en alojamiento. Digamos que me gasté entonces 1.200.000. Listo. En transporte, digamos que me gasté entonces 200.000. En tasa aeroportuaria, supongamos que me gasté 25.000. En varios en el desplazamiento, digamos que me gasté 239. Mire que automáticamente esta fórmula va cambiando con base a estos valores. Listo. El anticipo que yo solicité, digamos que era de 3 millones. 3, 1, 2, 3. ¿Okay? Y mire que aquí él me coloca dentro de paréntesis que el valor es negativo y que yo realmente debería de devolver 880.000 pesos porque solicité 2 millones. O supóngase que no, yo no solicité todo esto, yo solicité fue 1.600.000. ¿Sí? Entonces mire que el valor ya me queda positivo. Esa es la forma entonces de básicamente utilizar este tipo de formularios. Puede ser de que yo tenga aquí dentro de esto unas listicas de chequeo y los pueda activar dentro de lo que yo necesite o según el formulario que yo haya creado. Si algún componente de estos tiene algún error o algo, pues básicamente, digamos, yo lo podría entonces decirle suspender esa protección y ahí sí puedo venir entonces a organizar cada uno de los elementos que yo tengo aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta acá con formularios heredados? Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no sé si sea con el tema. ¿Cómo hago yo para seleccionar de pronto un cuadrito de esos donde dice transporte, empresa, que yo le dé clic en un cuadrito de esos y quede chuleado? Ah, bueno. Recuerden que aquí, dentro de estas herramientas, está este componente que se llama una casilla de control de formulario. Puede ser de que yo venga aquí y le diga, venga, yo necesito que básicamente me ubique esa casilla, digamos que voy a eliminar esta, y yo le voy a decir, venga, yo necesito entonces una casilla aquí. Entonces yo vengo aquí en este otro componente, en este, y yo puedo venir a decirle, venga, yo necesito entonces otra casillita aquí, otra casillita aquí, otra casillita aquí y otra casilla acá. Y puede ser que yo le diga, sí, aplíqueme la protección y le doy a aceptar. Entonces yo ya puedo venir a seleccionar este componente que hay aquí. Entonces, si es por la empresa, terrestre y kilometraje, por decir algo, ¿sí? O puede ser que básicamente entonces no sea de esa forma, sino que sea aérea. Entonces, yo lo puedo crear casi de esta forma para poder que pueda utilizarse como lo estábamos solicitando. No sé si ahí queda resuelta la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguien tiene entonces alguna pregunta más?
Profe, cuando se protege que se restringe la edición, si digamos es un documento con tabla y con texto, el texto también queda protegido. Sí, todo lo que son los títulos quedan protegidos. Es decir, aquí como ya lo tengo, digamos, aquí está protegido, digamos que aquí no me permite modificar ningún texto de estos, porque yo básicamente lo que tengo es una protección de mi documento. Lo que sí puedo modificar, todo lo que creé como campos, pero el resto de elementos sí básicamente los tengo allí. Entonces, si necesito modificar algún texto de eso, le digo suspenda la protección y ahí sí puedo venir a eliminar lo que necesite, por decir algo, ¿sí? Esa es la forma que yo podría modificarlo. Y profe, si es texto que esté fuera de la tabla, también aplica igual. No. Ah, bueno, supóngase que yo tengo un texto que esté fuera de la tabla, ¿sí? Como este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, digamos, yo le voy a decir, sí, aplique la protección y le voy a aceptar. Entonces, mire que él no me deja modificar sino los campos. El resto no me lo deja modificar, ¿sí? Entonces, por eso es que él me protege, como este campo que yo tengo aquí no es un campo, sino un texto dentro de mi documento, por eso no me lo deja modificar. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, vamos a mirar entonces lo siguiente si no hay otra pregunta. Deme un momento, ya activo entonces algo. Bueno, entonces, Word también permite, vamos a suspender esta protección, Word también permite hacer algo y es lo siguiente. Resulta que Word me permite poder desarrollar unos elementos de unas ecuaciones. Recuerden que yo puedo tener fórmulas y o ecuaciones que desarrolle básicamente en Word. Es decir, no quiero decir que Word me permita desarrollar una ecuación cuadrática o una ecuación lineal. Lo que me permite es que yo la pueda crear dentro de Word. Es decir, yo puedo hacer todo el planteamiento. Entonces, ¿por dónde está esa herramienta? Básicamente, ¿sí? Ya la interrumpo, no está compartiendo pantalla. Listo, gracias. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bueno, entonces, cuando yo tengo en Word y necesito realizar una ecuación, entonces vuelvo y doy claridad. No es que Word me solucione la ecuación, yo la puedo dejar escrita allí para no tener que escribirla manualmente. Si yo me vengo a insertar, al lado derecho hay un componente que se llama ecuación. Si yo vengo aquí, mire que él aquí entonces me dice, esta es una ecuación del área del círculo, una expansión de una suma, una expansión de Taylor o una fórmula cuadrática. Disculpe, profe. Cuénteme. No sé si es a mí, pero no veo la pantalla. Los demás están viendo la pantalla. Yo sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Profe, la estamos viendo. Espere, yo la dejo de presentar y vuelvo y la comparto.
¿Están viendo la pantalla ahí todos? Sí, señor. Yo no la veo. Profe, yo Listo. lo único que veo son los No, nombres yo en la ahí. pantalla. Y a un Sí, ladito dice está presentando para todo, pero no veo el contenido. Ahora sí, profe. listo. Entonces, en insertar hay un componente que se llama ecuación. Hay unas ecuaciones predeterminadas que él trae, ¿sí? Entonces me dice que está la serie de Fourier, teorema binomial, teorema de Pitágoras, etc. Pero yo le puedo decir que voy a insertar una nueva ecuación. Cuando yo le digo que voy a insertar una nueva ecuación, mire que en la parte superior él me monta una hoja que se llama herramientas de ecuación. Esa herramienta de ecuación tiene todo este componente que hay aquí. Estas son unas estructuras, estos son los símbolos, esta es la ecuación. Si yo necesito editar algo, es por decir algo. Yo voy a hacer una raíz cuadrada, pero resulta que aquí está todo el componente de los radicales. Esos componentes de los radicales tienen varios elementos. Este sería raíz cuadrada, este sería entonces un radical con índice, este sería una raíz cuadrada con índice, este sería una raíz cúbica. ¿Cuándo necesito utilizar alguno de estos? Suponga que voy a utilizar este primero. Entonces yo le voy a decir aquí a Word. Yo necesito que básicamente aquí en el superíndice me haga una raíz 6 ¿de qué? Entonces le voy a decir, aquí en este entorno que hay voy a colocar una fracción y le voy a decir que esa fracción es esta. Entonces mire que lo que estoy haciendo es insertando cada uno de los elementos. Entonces le voy a decir aquí, venga, yo necesito que aquí sea, voy a decirle que es un símbolo que va a ser 4 elevado a la 7, ¿sí? Mire que aquí estoy en un superíndice. Si yo sigo ahí en ese superíndice, seguiría escribiendo en esa parte exponencial. Yo tendría que darle con flecha a la derecha una sola vez para que él se desplace y mire que ya queda al mismo nivel del 4. Yo le diría más b x por t y le voy a decir que ese por va a ser un exponencial. Entonces le voy a decir que es b elevado a la 4. ¿Sí? Y aquí le voy a decir, bueno, antes de continuar allí, todo esto es lo que está dentro del radical, pero si yo me desplazo hacia la derecha una y dos veces, que quede por fuera, ¿sí? Aquí, ya quedaría, digamos que aquí le voy a decir, bueno, esto lo voy a multiplicar por 2, para todo lo que está dentro del radical. Y aquí debajo, yo le voy a decir, vea Word, yo aquí voy a adicionar una matriz. Y esa matriz la necesito que sea de 4 por 4. Pero aquí me dice que básicamente es una matriz de 3 por 3, que es la máxima que yo tengo aquí. Yo voy a venir a decirle, venga, adicióneme esto. Pero como necesito es una matriz de 4 por 4, yo lo único que hago es, me posiciono en uno de estos símbolos, le doy clic derecho, le voy a decir que voy a insertar, le voy a decir que es una fila adelante, entonces ya me quedó 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Vuelvo y le doy clic aquí y le digo básicamente que me inserte, pero entonces una columna adelante. Entonces básicamente me queda 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3 y 4. Entonces yo ya puedo empezar a digitar los elementos. Aquí puedo digitar el 1, el 3, 0, 6, 7, 3, 9, digamos que aquí tengo un 0, aquí tengo X, aquí tengo A, aquí tengo 4, aquí tengo 1, aquí tengo menos 3, aquí tengo menos 1, aquí tengo 0 y aquí tengo 7. Pero resulta que esta matriz yo necesito que me quede dentro de unos paréntesis o unos corchetes. Para hacer eso yo básicamente entonces selecciono toda esta matriz y vengo entonces aquí donde están los componentes de corchetes y le puedo decir enciérreme esto dentro de unos paréntesis para poder completar toda mi fórmula o mi ecuación.
Cuando yo ya he hecho esto, entonces básicamente lo que hago es darle clic por fuera y allí me queda entonces planteada básicamente toda mi ecuación. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. Bueno. ¿Los demás tienen alguna pregunta? Señor. Listo. Entonces, en la plataforma, usted tiene un componente que se llama subir taller con formularios heredados. Es decir, usted ya subió este de la tabla, que era el que estábamos trabajando ahora acá. ¿Sí? Como usted ya subió esta tabla, usted con base a esa tabla que subió aquí, va a crear con esa misma un formulario heredado y lo va a subir aquí. Es decir, que lo va a complementar con todos estos campos que básicamente mostramos acá. ¿Claro esto? Entonces, el plazo está hasta el viernes 30 de octubre, hasta, vamos a modificarlo, que básicamente sea entonces hasta las 11:59. Listo. Y hay otro taller que básicamente es un taller de ecuaciones de Microsoft Word. Ese taller de ecuaciones es este. ¿Sí? Pues aquí le explico dónde están las herramientas y estas serían las ecuaciones que hay que crear para ese taller con todos estos. Recuerda que aquí hay unos símbolos que básicamente van a estar representados por estas herramientas que tenemos aquí. Volvamos acá. Cuando yo vengo aquí a mi fórmula, mire que él me activa la herramienta de ecuación. Yo vengo aquí a diseño y aquí yo puedo encontrar los diferentes símbolos que puedo tener allí. Aquí me dice que me está mostrando el de matemáticas básicas. Yo puedo decirle que me muestre las letras griegas, que básicamente son las que estábamos representando allí. Puedo decirle entonces, muéstreme los símbolos de los tipos de letra. Muéstreme también entonces unos operadores, si necesito algunos operadores. Entonces me dice operadores binarios comunes, los operadores enarios básicos y los operadores relacionales avanzados. Puede ser también que yo vea flechas, ¿sí? Si es igual, pertenencia, etcétera. Relaciones negadas, ¿sí? Diferente, no aplica, se aplica. Letras manuscritas. Entonces están letras manuscritas, letras gótico alemanas, letras de doble trazado. Y tengo también un componente de geometría para representar cada uno de los elementos que se tienen aquí. Entonces, también tengo todo el componente de si yo necesito entonces entrar algún componente aquí para escribir algo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite, escribir dentro de mi función. También tengo entonces convierte la selección en un componente profesional o un componente lineal o un texto, ¿sí? Básicamente yo lo que tengo entonces dentro de este componente es una parte, volvamos acá, profesional. Entonces, cuando estoy dentro de esto, tengo el diseño y tengo todas las herramientas que básicamente tengo para seleccionar. Pues vamos a dejar aquí en la que estábamos, que son matemáticas básicas. Entonces, en el diseño y en la estructura tengo las fracciones. Esta y esta pues son iguales. Básicamente es la distribución, una fracción común. Tengo los índices. Estos son los índices que puedo utilizar. Tengo los diferentes radicales. Tengo también el componente de todas las integrales que yo voy a tener definidas y que puedo utilizar. Tengo todo el componente de operadores grandes, ¿sí? Como sumatorias.
Tengo también entonces el componente de los corchetes, donde van a estar las funciones seno, coseno, tangente, secante, cosecante, etcétera, y las inversas también. Están todo el componente de las hiperbólicas, hiperbólicas inversas y funciones comunes. Tengo todo el componente entonces de los acentos, ¿sí? Tengo el componente de la utilización de los límites, logaritmos, funciones comunes, y tengo un componente de operadores que también puedo utilizar, y tengo todo el componente matricial que también voy a poder utilizar dentro de cada uno de estos elementos. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? Señor. De acuerdo. Profe, Señor. la tabla cuando se guarda para que funcione, pues, que se pueda llenar, tiene que ser el mismo formato Word. Si se llega a guardar en PDF, ya no se puede hacer. Sí, no se puede. Además, recuerde que esa tabla que usted creó, yo necesito que me la suban en Word para poder evaluar las operaciones matemáticas, porque es que resulta que si usted me la coloca básicamente en PDF, yo no puedo evaluar la fórmula que usted creó. Ah, listo, profe. Está bien. Listo. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno. Entonces, creería yo de que con esos dos elementos que básicamente tenemos allí de taller de Word, yo creería que con ese básicamente estaríamos culminando todo el componente de lo que tiene que ver con Microsoft Word, y daríamos inicio al componente de lo que tiene que ver con Excel. ¿Quiénes han trabajado ya en Excel? Oye, yo he trabajado en Excel haciendo algunos cuadros, pero información muy básica para informes en la clínica, pues en mi trabajo. Ok. ¿Quién más ha trabajado en Excel? Pues yo trabajo con Excel y pues sé manejar más o menos lo que son las funciones, pero pues como es algo tan extenso. De acuerdo. ¿Quién más? O más bien, ¿quién no ha trabajado con Excel? Yo, profe. Listo. Ok. Entonces, déjenme, yo organizo algo acá. Profe, una preguntita. ¿Esas fórmulas matemáticas que hay que hacerlas se crean personalmente o ¿cómo me lo pregunta? El taller de ecuaciones, Sí, José. señor. Sí, señor. No, ya ahí está básicamente creado para que ustedes hagan esas mismas que hay allí. Ah, esas son las mismas que tenemos, o sea, una copia. Sí, señor. Es Ah, decir, ya. yo aquí les dejo una de muestra para que ustedes me hagan esa ahí. Ya le voy a volver a compartir mi pantalla para que ustedes puedan mirar. Profesor, una pregunta. ¿Subimos todo en el mismo archivo o usted nos habilita otro link para las funciones? Está habilitado un link para lo siguiente. Hay un link para subir el taller con formularios heredados. Es decir, usted, este que subió aquí, la tabla de Word, lo que hace es que usted ya tiene copia de este en su computador. Como aquí hay que subir nuevamente este taller de formularios heredados, entonces usted aquí sube la tabla de formularios heredados. Y en el taller de ecuaciones con Microsoft Word,
que básicamente son estas ecuaciones, José y los demás. Estas son las que hay que hacer en un documento en Word para que usted las realice. Entonces, usted lo que va a hacer es que en este enlace que hay aquí, que ya voy a habilitar, usted va a subir el taller de ecuaciones de Microsoft Word, que es este ejemplo que estamos colocando aquí. ¿Es claro hasta allí? Sí, señor. Bueno, entonces, déjeme un momentico, ya habilito el componente para que puedan subir esas dos actividades. A ver. Bueno, entonces, tratando de utilizar la misma metodología que utilizamos con el desarrollo del taller de Word, vamos entonces a utilizar la misma metodología de lo que tiene que ver con la parte de Excel. Creo que en la anterior clase habíamos quedado de que ustedes iban a averiguar e iban a hacer un ejemplo de combinación de correspondencia, ¿cierto? Yo no me acuerdo de eso, profe, qué pena. ¿Cómo? La verdad, Pero profe, yo no recuerdo. no me acuerdo que usted me ha dicho eso, profe. No. Profe, O estoy pues yo equivocado. vi la clase pasada y en ningún momento se habló sobre eso. Bueno, en mi momento entonces. Bueno, efectivamente, del taller que tenemos, del taller práctico de Microsoft Word, nos faltan dos actividades por ver, que son las siguientes.
Del taller práctico de Microsoft Word, nos quedaron pendientes generar la combinación de correspondencia y crear la tabla de contenido. ¿Sí? Esas eran las dos actividades que teníamos pendientes. Les vamos a explicar estas dos actividades. Están viendo mi pantalla allí, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué es la parte de combinación de correspondencia? Combinar correspondencia básicamente se utiliza cuando usted necesita generar un memorando para N cantidad de personas, pero que tienen, digamos, el mismo contexto, pero va dirigido para diferentes personas. Entonces, supóngase que estamos hoy, digamos que octubre 24 de 2020. Señores, lo dejo en blanco. Entonces vamos a decirle, estamos invitándolos a la Asamblea General de Accionistas de la organización XXX, la cual se desarrollará el día 31 de octubre del año 2020 en el Salón Canovas del Hotel Móviles de Pereira. Esperamos contar con su puntual asistente. Cordialmente, la gerencia. ¿Sí? Entonces, supóngase que este es entonces una carta que yo voy a realizar para realizar una invitación. Les voy a organizarla primero, voy a decirle que va a estar dada en Arial 12 y voy a decirle de que los márgenes que voy a utilizar, entonces son 3 en la parte superior, 3, 3, 3 y parte inferior 3. La parte del papel es carta y le doy a aceptar. Listo, entonces voy a dejar un espacio aquí, voy a dejar otros espacios aquí y verifico que me haya quedado bien. Listo, entonces básicamente aquí lo que voy a hacer es a justificar este documento, este texto, listo. Digamos que esta es la carta modelo que yo voy a utilizar para enviarle a cada uno de los socios. Como esta carta modelo, yo la tengo que diseñar, la tengo que escribir, entonces ya lo que voy a hacer básicamente es venir a esta opción que se llama correspondencia. ¿Qué hay en correspondencia? Entonces me dice, bueno, va a iniciar una combinación de correspondencia y le voy a decir que yo voy a utilizar un componente paso a paso por el asistente, es decir, Word trae un asistente que me ayuda a crear esta combinación y le doy clic aquí. Cuando ingreso aquí, él empieza, me dice que es un paso, que son 6 pasos y que voy en el primer paso. Me dice, seleccione el tipo de documento. ¿Qué tipo de documento está trabajando? ¿Una carta? ¿Es un mensaje de correo electrónico? ¿Son sobres que va a enviar? ¿Son etiquetas? ¿O es una lista de direcciones? Voy a decirle que es una carta y le digo, siguiente, inicie el documento. Me dice, ¿cuál es el documento inicial? ¿Cómo desea configurar esa carta? ¿Va a utilizar este documento actual? ¿Va a utilizar una plantilla? ¿O va a utilizar un documento existente? Voy a decirle, no, voy a utilizar este documento actual que tengo allí. Y le digo, siguiente. Entonces me dice, seleccione los destinatarios. ¿A quién se los va a enviar? ¿Va a utilizar una lista que ya existe? ¿Los va a seleccionar de los contactos de Outlook? ¿O va a escribir una nueva lista? Como no tengo nada, pues voy a decirle que voy a escribir una nueva lista. Y aquí me dice, escriba la nueva lista. La voy a crear.
Cuando le doy clic en crear, él me dice, está la nueva lista. Pero esta nueva lista tiene una cantidad de campos bastantes. Yo que le voy a decir, venga, no, todos estos campos no los voy a utilizar. Entonces le voy a decir, voy a personalizar las columnas de esa lista. Entonces mire que básicamente son muchos los campos. Realmente yo lo que le voy a decir es, venga, no, tratamiento no lo necesito, lo selecciono y le doy a eliminar. Necesito nombres y apellidos, voy a dejar un solo campo que se llame nombres. Entonces voy a decirle que voy a cambiarle el nombre, voy a decirle que son nombres, le doy a aceptar y vengo y elimino apellidos. Me dice cuál es el nombre de la organización, lo elimino, no lo necesito por el momento. Campo de dirección, tampoco, le voy a decir que lo voy a eliminar. Campo de dirección 2 le voy a eliminar. Nombre, ciudad, sí. Provincia no, le voy a decir que voy a eliminar este campo. Código postal también lo elimino. País o región lo elimino. Teléfono, voy a decirle que voy a dejar solamente el nombre del campo que se llama teléfono. Teléfono del trabajo lo voy a eliminar. Y dirección del correo electrónico, eliminar. Entonces digamos que voy a dejar nombre, ciudad, teléfono y voy a agregar uno que se llame tratamiento. Es decir, cómo voy a llamar a ese, si es doctor, ingeniero, etcétera, ¿sí? Entonces lo voy a dejar aquí, al comienzo le doy clic en subir para que me lo deje aquí. Entonces básicamente es tratamiento, nombre, ciudad y teléfono. Creo que allí estarían. Y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, básicamente ya mi lista, la que tenía aquí, que era tan grande, básicamente se disminuyó. Es que voy a empezar a decirle aquí, doctor, nombre, Pedro Jiménez, ciudad, voy a decirle Bogotá, teléfono 444444. Suponga que aquí se me olvidó dirección, que sí es esencial y lo necesito. Pues yo vengo nuevamente a personalizar las columnas y le voy a decir que voy a agregar una que se llama dirección. Y le doy a aceptar. Es esta dirección. Voy a decirle, no, dirección no necesito que me quede después de la ciudad. Entonces le digo, baje ese nombre hasta aquí, después de la ciudad, y le doy a aceptar. Entonces aquí quedó. Dirección, entonces voy a decirle que es transversal 98, número 34512. Y le doy tabulador, para que me adicione el siguiente. Le voy a decirle, señor Luis Álvarez. Voy a decirle ciudad, entonces Cali. Voy a decirle entonces la dirección. Avenida del Río, número 34512 y teléfono 33333, ¿sí? Si no tengo tabulador o algo, pues le digo nueva entrada y automáticamente él lo que me hace es colocarme aquí, voy a decirle ingeniero, Marina Arbeláez, ciudad, digamos que es Medellín. Entonces, barrio Las Flores, calle 52, número 104. Y el teléfono es 999999. Voy a decirle aquí, doctora Paula Manrique. En ciudad, entonces vamos a colocarle allá. Avenida Suroeste, número 836 y teléfono 222222. Listo. Entonces voy a colocarle señora Betty Alejandra Vélez.
digamos que está entonces en Villavicencio. Está en la carrera 3 Norte, número 4568 y el teléfono 6666. Cuando ya he terminado de editar los que yo necesito, le doy a aceptar. Entonces él me dice cómo va a llamar esos elementos. Mire que él automáticamente, en este caso de la versión 2016, él me lo lleva para un archivo MDB, que básicamente es un archivo de Access. Yo tengo que saber dónde lo voy a guardar. Digamos que yo lo voy a guardar aquí en mi escritorio y lo voy a colocar como una lista de direcciones. Y le doy guardar. ¿Sí? Entonces, automáticamente ya quedaron guardados los que yo tengo aquí. Tiene una gran particularidad y es que aquí están seleccionados todos. Yo le puedo decir, venga, no, a este no lo voy a enviar y lo desactivo. O puede ser que sí, es a todo. Puede ser que yo le diga, venga, no, ordénemelo por ciudad. Si le doy clic aquí en ciudad, él me lo empieza a ordenar por B, C, M, P y V. Entonces, básicamente, yo ya defino cómo lo voy a utilizar y le doy a aceptar. Entonces, aquí ya me dice que yo ya tengo una lista de destinatarios. Si yo vuelvo nuevamente aquí y le digo editar la lista de destinatarios, pues básicamente lo que hace es que me está empezando a editar esto. Y si necesito adicionar algo, yo básicamente le digo, venga, la selección del origen de datos, le doy básicamente edición y aquí yo puedo hacer una nueva entrada. Entonces puedo decirle, venga, voy a colocar entonces a la ingeniera Luz Dari Román. Está ubicada entonces en Cartagena. Está en la dirección Avenida Pedro de Heredia, número 3409 y el teléfono entonces 77777 y le doy a aceptar. ¿Desea actualizar la lista de destinatarios? Sí, y le doy a aceptar. Entonces voy en el paso 3 de 6. Voy a decirle siguiente, escriba la carta y él me dice, si aún no he hecho, escriba la hora. Para agregar la información del destinatario a la carta, haga clic en una ubicación del documento y después seleccione uno de los siguientes elementos. Un bloque de direcciones o una línea de saludo, un franqueo electrónico o más elementos. Voy a dejarlo así en blanco. Le voy a decir siguiente. Y efectivamente, aquí me está diciendo, usted quiere ver cómo van a quedar esas cartas. Como todavía no he ubicado los campos que acabé de crear, pues primero debo ubicarlos dentro de mi documento. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo aquí a esta carta modelo, le doy clic aquí y aquí arriba me dice insertar campo combinado. Si yo le doy clic aquí, mire que aquí están los campos que yo básicamente acabé de crear, que era tratamiento, nombre, ciudad, dirección y teléfono. Entonces voy a darle tratamiento. Entonces aquí me aparece el primero, doctor, le doy enter, vengo aquí y selecciono el segundo, nombres, vengo aquí y le doy el tercero, ciudad, vengo aquí, selecciono entonces el siguiente, la dirección, vengo aquí y le doy entonces el último. Entonces, vengo y valido que realmente estos campos no se me hayan pasado a la siguiente página porque pues me quedarían 2 hojas y efectivamente es una sola hoja. Entonces, aquí me está apareciendo el primero. Puede ser de que yo aquí me dice que hay una vista previa. Este es el primer destinatario. Si yo le doy clic aquí, él me empieza a cambiar aquí, en esa sola hoja. Este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, este es el siguiente, etc. Entonces me dice que tengo 6 destinatarios. Entonces, ¿qué le voy a decir a Word? Y aquí, básicamente, si necesito excluir algún destinatario, pues le doy clic aquí. Si voy a excluir este, o voy a editar, mire que cuando los excluyo me le está inactivando este componente. O decirle, no, venga, yo necesito que me coloque este y le voy a aceptar. Cada que yo lo voy a excluir, es lo que hace es desactivar el chulito que básicamente tiene allí. Le voy a dar clic en siguiente y me dice, listo, usted ya básicamente está por completar este cuento.
Y aquí al final me dice finalizar y combinar. Yo le voy a decir, bueno, voy a editar los documentos individuales y me dice, ¿usted quiere combinar todo o el registro actual o desde un registro hasta otro registro? Le voy a decir, no, yo necesito todos y le doy a aceptar. Como habíamos creado 5 o 6, mire que aquí está, me dice que yo creé uno de 6. Efectivamente vengo y miro, me dice, sí, señor, aquí está Pedro Jiménez, que es la primera carta, luego sigue entonces Luis Álvarez, que es la segunda, luego sigue entonces Luz Dario Román, que es la tercera, y en la cuarta que es Marina Arbeláez, y la quinta que es esta, y sexta y última que es esta carta que hay aquí. Mire que básicamente son entonces estas cartas. ¿Cuáles me interesan? Me interesa esta carta modelo que básicamente fue la que yo acabé de crear y la que me va a servir para poder empezar a crear el resto de documentos. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Lo único que cambiaría y que influiría en las demás sería como el tema del nombre, del tratamiento, del teléfono, o digamos que uno va a cambiar algo que va, digamos, en el texto, como en la carta, como, esperamos su pronta venida o algo así. ¿Eso cambiaría también para las demás o solo para una? Si yo necesito cambiar eso y necesito cambiarlo en una sola, tengo que hacerla cuando ya combiné, no en este formato. Es decir, cuando yo ya combino todas las cartas y supóngase que a un solo señor necesito hacerle algo adicional, no sé, escribirle algo, tendría que hacerlo individual, porque si lo hago en el primer formato que utilizamos en este y lo adiciono aquí, cuando combine o haga la combinación, lo que va a hacer es que para todos va a repetir lo mismo. Por eso, la combinación de correspondencia es útil para un proceso que se hace en la contabilidad, que básicamente tiene que ver con circularizar los clientes. ¿Qué es circularizar los clientes? A fin de año, todas las compañías básicamente lo que hacen es en su contabilidad mirar cuál es el estado de sus clientes. Es decir, esos clientes o esos proveedores que yo tengo, ¿les debo o me deben dinero? Si básicamente les debo o me deben, por obligación, se debe circularizar esos saldos. Es decir, que yo debo enviarle un texto a cada uno de mis clientes diciéndole, vea, señor Pedro Pataquiva, usted a diciembre 31 tiene un saldo de tanto dinero en mi compañía. Por favor, necesito que usted me confirme si ese saldo es cierto o ese saldo no es el correcto, para poder dar claridad en lo que yo tengo. Entonces, cuando usted tiene que hacer una circularización de clientes en una empresa y resulta que esa circularización de esos clientes son 1.500 clientes, para hacer la carta de 1.500 clientes es muy complejo. Entonces, lo que se hace básicamente es hacer un formato de ese texto como tal, de esa carta, y bajar los saldos, digamos, de mi contabilidad con los datos, el nombre, la dirección, el teléfono, la ciudad, el correo electrónico y el saldo, y con base a esos elementos lo que hago es hacer una combinación de correspondencia para poder enviar esas cartas. Ese listado de los destinatarios también pueden estar en Excel y yo los puedo utilizar sin ningún inconveniente. ¿Hay más preguntas? Entonces, hay que tener presente lo siguiente. La combinación de correspondencia, yo debería entonces guardar mi carta modelo y también tener presente, recuerden que yo por aquí en el paso número 3 de 6 creé la lista de destinatarios. Esa lista de destinatarios yo la debo de tener presente para cuando necesite volver a crear un texto como estos. Cuando yo necesite crear ese texto nuevamente o adicionar otros destinatarios, pues tendré que utilizarla. Entonces, por eso es conveniente
que esta carta modelo yo sepa dónde quedó guardada, así como la lista de los destinatarios. Ese es entonces el componente de lo que tiene que ver con combinar correspondencia. Este punto 22 usted no lo va a desarrollar o lo puede desarrollar en un documento aparte, porque si lo desarrolla en el documento que tiene, que se llama WiMAX banda ancha, recuerde que ese documento a hoy debe de tener más o menos 160 páginas. Quiere decir que si usted hace una combinación de correspondencia con ese documento y adiciona 6 personas para la combinación de correspondencia, le van a crear entonces 6 veces 160 páginas. O sea que estaríamos hablando de alrededor de casi de 1000 páginas que le van a generar. Porque recuerde que la combinación de correspondencia lo que hace es coger los datos de los destinatarios que yo le voy a enviar un documento y con el documento modelo que tengo creo la carta. Si lo hago con ese documento de WiMAX banda ancha que debe tener 160 páginas, pues me va a crear cada destinatario 160 páginas. Por eso es bueno de que si va a realizar alguna práctica con la combinación de correspondencia, básicamente entonces lo haga a partir en un documento nuevo. Vamos a explicar entonces qué es el componente de esquema para organizar un documento y crear una tabla de contenido. Entonces, voy a abrir el documento de WiMAX banda ancha para listo. Entonces, están viendo el documento de WiMAX banda ancha. Sí, señor. Ok. Entonces, lo que voy a hacer de aquí básicamente es coger estos elementos que hay aquí y me los voy a llevar para un documento nuevo. Listo. Como esto aquí tiene los hipervínculos, se lo voy a quitar. Yo voy a seleccionar, le doy clic derecho y le digo quitar hipervínculo. Entonces voy a bajar aquí, le doy F4, aquí F4, 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 F4. Listo. Y le voy a quitar estas elementos de viñetas. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a colocar esta primera palabra del glosario, lo voy a dejar en una página, esta en otro, esta en otro, esta en otro, pero estas dos que hay aquí voy a dejarlas en una sola página. ¿Cómo hago? Me voy a ubicar aquí y le doy control enter, ¿sí? Cuando le doy control enter, aquí lo que hizo fue que el glosario quedó en una sola página. Me voy a hacer la siguiente, le doy control enter, me voy a hacer la siguiente, le doy control enter, desarrollo, le doy control enter, y aquí, como estos dos van a quedar en la misma página, me vengo a conclusiones, le doy control enter, vengo aquí a bibliografía, control enter, en índice control enter y en anexos control enter. Quiere decir que quedaron 9 páginas. Anexos están en una página, índice está en otra página, bibliografía está en otra página, conclusiones en otra. Este componente de WiMAX, 2 temas los vamos a dejar en una sola página, introducción en una página y así sucesivamente. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a insertar una página al comienzo de mi documento, una página en blanco. Le doy control enter y me devuelvo hasta acá y aquí voy a escribir tabla de contenido. Listo. Esta tabla de contenido, como es un título, va centrado y al lado derecho, acá voy a digitar
dónde está la página, le doy Enter y aquí sí empiezo a hacer lo siguiente. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Me voy a ir a Vista y en Vista tengo aquí al lado izquierdo todas las diferentes vistas que puedo tener de mi documento en Word. Entonces, voy a tener modo lectura, diseño de modo de lectura es de esta forma para ir pasando de paginita en paginita. Puedo tener diseño de impresión, que es el que estamos utilizando, diseño web, tengo esquema y borrador. Voy a utilizar esquema. ¿Qué hace esquema? Cuando yo utilizo esquema, básicamente él me crea estas opciones que yo tengo aquí. Y aquí me empiezan a aparecer todos los elementos que yo tengo de mi documento. Como mi documento inicia desde aquí, desde glosario, yo le voy a decir a Word, vean, ¿qué elemento tiene usted aquí? Yo le voy a decir, este elemento que yo tengo aquí es a primer nivel. ¿Qué son los niveles en Word? Los niveles en Word se utilizan de la siguiente forma. Resulta que un nivel en Word es 1. Ese sería un primer nivel. 1.1.1 sería un segundo nivel. 1.1.1.1 sería tercer nivel. 1.1.1.1.1 sería cuarto nivel. 1.1.1.1.1.1 sería entonces a quinto nivel. Entonces, cuando yo tengo aquí este elemento, mire que aquí este primer que se llama glosario está en primer nivel. Voy a decirle a Word, le voy a decir, este otro está en primer nivel, esta introducción está en primer nivel, este primero está en primer nivel, este va a estar entonces en segundo nivel, que depende de este. Wimax en Colombia voy a decirle que está en segundo nivel y Panorámica está en segundo nivel. Conclusiones está en primer nivel. Bibliografía va a estar en primer nivel. Índice básicamente va a estar en primer nivel y los anexos van a estar en primer nivel. Entonces, como este fue lo que primero que creé y es donde me van a quedar cada uno de los elementos que yo creo dentro de mi documento, una vez yo tenga distribuido a los niveles de cada uno de los temas que tengo aquí, le doy cerrar vista esquema y me vengo entonces aquí al comienzo de mi documento y le voy a decir aquí, en esta parte donde está aquí, le voy a decir, vean, yo necesito que entonces, estando aquí, le voy a decir, vea, yo necesito en referencias, voy a adicionar una tabla de contenido. Y le voy a decir, tabla de contenido personalizada. Entonces me dice, vea, ¿qué tabla de contenido voy a utilizar? ¿Qué carácter de relleno necesito? Voy a decirle que es una lineecita y me dice qué formatos requiero para esa tabla de contenido. Está personal, clásico, elegante, sofistificado, moderno, formal o sencillo. Voy a decirle que entonces es un moderno, ¿sí? Mire el moderno cómo está, el personal es de esta forma. Estos son los niveles que habíamos visto ahora. Estaría clásico, estaría elegante, estaría sofistificado, estaría moderno, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo elegante. Y me dice, ¿usted cuántos niveles quiere mostrar? Si yo le digo 3 niveles, me muestra este sería el primer nivel, este sería el segundo y este sería el tercero. Si le digo no, a 2 niveles, solo me muestra estos 2. Y si le digo un solo nivel, solo me muestra los títulos. Quiere decir que mi tabla de contenido, si tiene hasta un segundo nivel y lo dejo aquí, muestre solamente un nivel, pues básicamente me va a excluir todos los elementos que están a un segundo nivel. Por eso voy a dejarlo siquiera a 3 niveles. Cuando ya lo tengo de esta forma, yo le doy a aceptar. Automáticamente lo que hizo fue crearme entonces mi tabla de contenido. Miremos aquí, debe de quedar en esta parte. Voy a decirle entonces aquí. Vengo aquí a este componente y le voy a decir
perdón, en referencias, tabla de contenido, y le voy a aceptar. Entonces, aquí están las páginas que básicamente, donde están mis documentos, resumen, introducción. Aquí hay algo y es, si usted ve, estas que están a segundo nivel, él me las dejó en una misma página. Me crea automáticamente los hipervínculos. Si yo le doy clic aquí en conclusiones, él me lleva automáticamente aquí a este componente. Supóngase lo siguiente, que yo estaba creando en conclusiones algo, pero aquí yo creé varias páginas más. Entonces digamos que yo le di control enter, y adicioné más páginas. Como básicamente adicioné páginas, pues estos números de páginas no se me actualizaron. Para poder actualizarlos yo tengo que volver nuevamente aquí y venir aquí a tabla de contenido en referencia y me dice actualizar tabla. Cuando le digo actualizar tabla, yo le digo actualice toda la tabla, porque puede ser que mi tabla haya tenido alguna modificación. Entonces yo le doy aceptar y cuando le doy aceptar, él automáticamente me actualiza los números por las páginas que básicamente yo adicioné. El documento que nosotros tenemos, que es más banda ancha, que es este, básicamente ya tiene el elemento de lo que tiene que ver con la vista de diseño para crear ese componente. Quiere decir que si yo en este documento vengo y le digo que voy a crear o que me le adicione una tabla de contenido, básicamente él ya tiene creada todos los elementos. Mire que ya tiene entonces Wimax y tiene todos los elementos que yo básicamente creé, porque ya están creados cada uno de los marcadores que están distribuidos aquí, de los niveles de texto que básicamente se tienen. ¿Listos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Profe, en cuanto al parcial, usted pues va a coger alguno de estos puntos y eso es lo que nos va a poner o más o menos cómo va a ser. Sí, vuelvo y explico cómo vamos a hacer el parcial. Ustedes, esta es la parte del taller práctico de Word. Quiere decir que en esta primera parte hay 23 actividades, más esta tabla, más esta parte de hipervínculos. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación para la siguiente clase? Usted me va a mostrar el trabajo que realizó de este taller práctico de Microsoft Word, que usted básicamente lo hizo aquí, generando también la tabla de contenido dentro del documento de Word. Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí es a preguntarle de alguna de estas actividades. Venga, muéstrame entonces, por ejemplo, esas páginas 15, 16, 17 y 18, cómo las configuró horizontalmente y dónde están. Entonces usted en su documento básicamente lo que me va a decir, sí, vea, esas páginas organizadas horizontalmente están aquí y lo hice de esta forma. Así vamos a hacer entonces alrededor de unas 3 preguntas a cada uno y con base a eso será la nota. ¿Claro allí? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Listos. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a dejar por hoy allí. Queda entonces pendiente para que usted desarrolle las 2 actividades, formularios heredados y el de ecuaciones, para que lo suba esta semana. Y iniciaremos entonces y daremos inicio a todo el componente de Excel la siguiente tutoría una vez terminemos la parte evaluativa. Necesito que por favor, por la parte como mensaje de texto aquí en el chat, me escriban cada uno de los nombres para la toma de asistencia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Bueno, veo entonces que hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces, con esto 10, 11, con Moni, listo. 11 y veo 16 conectados. ¿Hace falta alguien más? Bueno, entonces, no siento más, vamos a dejar allí entonces por hoy esta tutoría. Son ustedes muy formales, muchas gracias y una feliz noche. Listo, vamos. Gracias. Igualmente. Igualmente. Profe, hasta Chao. luego. Chao.